Bien, feliz sábado a todos. Vamos a repasar este tema que se titula Mens Sana in Corpore Sano. Para los que saben por ahí, a los políglotas que saben otros idiomas, además las palabras están muy parecidas al español, ¿verdad? Están muy parecidas aquí. Vamos a ver, Primera Tesalonicenses 5:23, vamos a dar lectura rápidamente de nuevo para ir introduciendo el tema. Dice, y Dios, el Dios de paz, os santifique, dice el apóstol San Pablo, en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión. ¿Hasta cuándo? Dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un deseo, una oración del apóstol San Pablo, pidiendo por la iglesia, por nosotros, para que Dios nos santifique en todo. Y cuando dice todo, quiere decir aquí que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sea guardada para la venida del Señor Jesucristo. Y es que el apóstol Pablo aquí hace alusión a las tres dimensiones principales del hombre. Sí, es decir, nuestro cuerpo, nuestro ser, más que nada, mejor dicho, nuestro ser está compuesto de tres partes, ¿sí? Es tripartita, ¿sí? Tenemos un cuerpo, tenemos un alma que significa mente, entonces tenemos cuerpo, alma o mente, es lo mismo, y espíritu. Vamos a ver la siguiente. El apóstol Pablo quiere que completo, el ser humano completos, estemos listos para recibir al Señor en las nubes de los cielos, ¿sí? Y bueno, la frase que poníamos ahorita, mens sana in corpore sano, es una frase de Décimo Junio Juvenal, un poeta y actor romano, ¿sí? Él era romano y él esto lo dijo por ahí, bueno, él vivió más bien en los siglos primero y dos después de Cristo. Y él expresó esta frase que vamos a ver qué quiere decir. Vamos a ver lo siguiente. Men sana in corpore sano. Pero aunque la frase completa es esta que tenemos aquí. Orandum est ut sit mens sana in corpore sano. Esa es la frase completa. Aunque la segunda parte, o sea, lo que está ahí donde está la imagen, es lo más famoso. ¿Sí? Pero toda la frase lo que quiere decir es lo siguiente. Solo debemos orar por una mente sana en un cuerpo sano. Este poeta, actor romano, Juvenal, eh, pareciera ser que fuera cristiano, por lo que, o quisiéramos nosotros eh, creer que fue cristiano, que conoció algo de Cristo, porque él habla de orar sobre todas las cosas por una que dice, solo debemos orar. O sea, lo demás, ¿no? O sea, a lo mejor era secundario para él, por una mente y un cuerpo sanos. Y entonces, mens sana in corpore sano significa mente sana en cuerpo sano. ¿Y qué es lo que vamos a repasar de esto? Bueno, la frase encuadra muy bien en la época, ¿sí? En el contexto de la época de Juvenal, una época en que las civilizaciones daban un estricto valor y gran importancia a la formación tanto intelectual como como atlética, pero también espiritual del individuo. En otras palabras, esa civilización creía y le daba valor a lo importante que de esa unión que forma nuestro ser, mente, cuerpo y alma, ¿verdad? O espíritu. Eh, la idea original es que para nosotros irlo asociando, a ir asociando
al contexto cristiano estas frases. La idea original es que los cristianos, antes de orar por cualquier cosa, todos los que creemos en Dios, en Cristo, antes de orar por el trabajo, por la comida, por, no sé, por alguna situación especial, dice que debemos orar por las cosas realmente que importantes. Y aquí, Juvenal consideraba realmente importante la salud mental, física y espiritual. Es decir, la salud integral, completa del ser humano. Vamos a ver lo siguiente. Podemos estar o no estar de acuerdo. Podemos decir que hay cosas más importantes como es el trabajo, como es... Pero lo que sí quiero recordarles es que sin salud, ya sea física, mental o espiritual, todo lo demás sale sobrando porque no lo podríamos obtener si no tenemos salud mental, física y espiritual. Y la salud, para yo decir que estoy sano, necesito tener una mente sana, un cuerpo sano y un espíritu sano. Si a mí me duele el espíritu, me duele el cuerpo, traigo problemas mentales, no estoy sano, ¿sí? Por más que yo crea que esté sano. En la antigüedad, los filósofos siempre tuvieron como que una envidia, un resentimiento, ¿cómo diríamos? Un desacuerdo con los filósofos contra atletas. Había una rivalidad, esa es la palabra correcta, una rivalidad entre filósofos y atletas. Regularmente los filósofos que trataban sobre todo la cuestión emocional, filosófica, la cuestión que tenía que ver con los principios, con la moral, con la mente. No nomás los filósofos, la gente envidiaba la popularidad de los atletas. Recuerden que en aquellos años, cuando desde que se inventaron los Juegos, establecieron los Juegos Olímpicos, muchísimos años antes de Cristo, por ahí por el pueblo griego, esos juegos que aún los celebramos en todo el mundo, es un evento de carácter mundial, así como en la antigüedad había cierta envidia contra los atletas, porque un atleta cuando destacaba sobre los demás, se hacía popular. Y entonces eso despertaba por ahí la envidia, la inconformidad de otras disciplinas, en este caso de los pilotos. ¿Verdad? Y creo que eso es hasta la fecha. Vamos a ver la siguiente. Nos da, por ejemplo, a los futbolistas que somos medio maletas para jugar fútbol, nos da envidia a Messi, ¿verdad? Nos da envidia el Chicharito. Pues yo soy maleta, ¿verdad? O hay personas que no son deportistas por ejemplo, algún actor, algún político envidia o quisiera tener la popularidad de, de uno de los grandes atletas, ¿no? Olímpicos o profesionales. Siempre ha habido guerra, pues, entre los intelectuales, es decir, los que promueven la filosofía, los pensamientos, la ciencia. Eh, Siempre ha habido guerra entre ellos, este grupo y los atletas. Y eso es hasta hoy. Por eso algunos dicen, no, es que los atletas no son inteligentes, los atletas no tienen estudios, son, ¿cómo se dice? Son ignorantes, nomás porque salieron, tienen habilidades para un deporte y ganan millonadas. Y yo que estudié tantas maestrías, tantos doctorados, perdón, y no puedo ganar eh, más de lo que para las necesidades básicas. Y un atleta que gana millonada, un futbolista, un beisbolista profesional, y existe esa rivalidad. Yo no sé si nosotros somos de esos que así pensamos, ¿verdad? Pero yo quiero decirles que hay atletas muy intelectuales que están muy preparados también académicamente, ¿sí? Y también hay intelectuales con una salud física muy deteriorada.
porque les hace falta ese balance. ¿Entre qué? Mente, el ejercicio de la mente, el ejercicio del cuerpo, el ejercicio espiritual. Vamos a ver lo siguiente, ¿sí? El ejercicio, vamos a empezar aquí a hablar un poquito del ejercicio. ¿Por qué es importante el ejercicio? Para empezar, aquí tenemos una frase, dice que el ejercicio nos hace como mejores personas. ¿Están de acuerdo? Yo conozco un deportista que es muy envidioso y chismoso y rencoroso. Bueno, sí hay. También hay muchos que no son pero la mayoría no son así. Sin embargo, la mayoría que no practica un deporte como disciplina, o sea, bien, no de fin de semana, atleta de fin de semana no, como disciplina, esa disciplina, llámese la especialidad que sea, con el tiempo va haciendo mejores a las personas. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, la que es a veces enemiga del deporte, ¿verdad? O de los atletas. Para empezar, fíjese bien, ¿por qué nos hace mejores personas? Aquí tenemos algunas pruebas. Nos hace más como perseverantes, porque el deporte, el atleta necesita ser perseverante, si no, pues no es atleta. Entonces, ya si eres atleta, estamos hablando de que eres perseverante y eso es un punto bueno como persona. La mayoría de las personas no somos perseverantes, ¿sí? Comenzamos todo, ¿no? Empezamos a leer 78 libros en el año y todas nomás llegamos a la segunda página. Nunca perseveramos. Iniciamos una dieta y duramos una semana. Iniciamos un tratamiento para un problema de salud y duró 15 días. O sea, no somos perseverantes de por sí los seres humanos. Entonces, el atleta se hace perseverante con la práctica del ejercicio, ¿sí? Si a la primera no salen las cosas, una segunda, una tercera, hasta lograr que el objetivo. Y tenemos historias muy interesantes de atletas, ¿no? Cómo su perseverancia los ha llegado a poner en el lugar en el que están. Eh, un atleta no se deja vencer con facilidad, no importa si la rutina que es más dura que ayer o que antier, no importa si tienes mucha flojera para levantarte, ir a correr, si hay un ejercicio que no me gusta, ay, es que a mí me gusta nada más jugar, no me gusta entrenar. Pero como sabes que lo importante que es superar esos obstáculos, entonces siempre se sigue uno como mejorando, mejorando. Entonces el atleta tiene la virtud de ir superando adversidades, ¿sí? Una lesión, que tienes una lesión por ahí en un tobillo, no, pues tienes que tener paciencia porque tienes que desarrollar paciencia y eso es bueno. Y esperar el momento oportuno para volver a reintegrarte al entrenamiento, ya desarrollaste paciencia y luego qué más, pues ahí está lo perseverante porque vuelves a empezar de nuevo y empiezas a entrenar y vuelves a llegar a tu nivel máximo. O sea, eso se requiere de mucho trabajo. Y además, ¿no? Sobre todo los deportes que son de conjunto, se aprende a trabajar en equipo. Esos que somos medio solitarios, que nos gusta hacer las tareas solos, que nos gusta ir para allá, para acá, todos solos, los deportes de conjunto como el fútbol, básquetbol, como el hockey, muchos deportes nos hacen desarrollar habilidades de convivencia, ¿sí? De trabajar en equipo. Luego cuando vamos al trabajo, entonces ya se me facilita más acoplarme a un equipo de trabajo. Aumenta que la confianza, el trabajo duro se refleja en tu cuerpo. ¿Y dónde? En el cuerpo porque se ve un cuerpo atlético, sano. Y en la fortaleza que mental porque eh, para que tú corras un maratón de 42 kilómetros y 192 metros, no solamente se requiere una condición física, sino se requiere una actitud mental especial que te impulse, que mueva tus piernas hasta llegar a la meta. Entonces, cuando
desarrollas esas dos partes, la fortaleza mental y corporal, eso nos da confianza de afrontar cualquier otra situación, de lo que sea, ¿sí? Cualquier otro conflicto. Y si no lo logras, pues te levantas y sigues intentándolo. Vamos a ver, siguiente. Fíjense, esto es bien importante hablando ahorita de nuestra sociedad. Una sociedad, estamos en una sociedad donde ya no hay formalidad, ya no hay responsabilidad, ¿sí? Entonces, el deporte, el atleta se hace más responsable. El sentimiento de culpa que te da de no ir a entrenar un día por flojera o porque tuviste otro compromiso y saber que cada día que no te ejercitas es alejarte un poco de los objetivos, eso es ese sentimiento de culpa de que te estás fallando a ti mismo, con el tiempo te hace desarrollar sentido de responsabilidad y te haces más responsable donde en el trabajo, en la escuela, en el mismo deporte, lógico, ahí se originó la responsabilidad contigo mismo, con tus objetivos, con tus proyectos, ¿sí? Y luego algo bien interesante que también de lo que estamos careciendo en estos últimos tiempos, de felicidad, porque la situación mundial, eh, no nomás mundial, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, es difícil. La situación, la crisis, en todos los sentidos está de moda y eso nos provoca infelicidad. Y miren, está científicamente comprobado que el ejercicio te hace más feliz. Bien, Primera de Corintios 6, 19, 20 al 19 nos habla de la importancia de nuestro cuerpo, de la salud o de la relación entre la salud de nuestro cuerpo y la mente. En este caso, aquí nos habla el apóstol Pablo de lo importante que es nuestro cuerpo. Dice, ¿qué no saben? Que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, es decir, en nosotros. El Espíritu Santo está en nuestro cuerpo, el cual tenéis de Dios y no es nuestro. El cuerpo es de Dios. Nosotros somos solamente los encargados de cuidarlo. Dice, porque fuimos comprados por precio. Por eso debemos de glorificar a nuestro Dios en nuestro cuerpo. Otra vez menciona en qué más, nuestro espíritu, ¿sí? Los cuales son de Dios. Y luego Hebreos 4, 12 al 13 dice que la palabra de Dios, o sea, para yo poder glorificar a Dios con mi cuerpo, porque Él es el verdadero dueño, como dice aquí, dice, el cuerpo no nos pertenece, es de Dios, ¿sí? Dice el apóstol Pablo en Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia, la palabra de Dios, dice, y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra, que dice, hasta partir el alma o la mente, ¿sí? Y el espíritu. Y dice, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que eh, vemos cómo la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios es realmente importante para lograr nosotros tener esa salud en nuestro cuerpo. Para poder cuidar nuestro cuerpo necesito conocer a Dios, porque si no me doy cuenta que Dios es el dueño de mi cuerpo, entonces nunca, y digo, si yo creo que es mío y digo, pues yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Entonces es importante, a través de la palabra de Dios, es como se van transformando tanto la mente como nuestro cuerpo. ¿Sí? Vamos a ver la siguiente. De hecho, primero los pensamientos. La palabra de Dios primero sana nuestra mente, nuestros pensamientos. Y luego los pensamientos nos llevan a hacer acciones que beneficien nuestra salud corporal. Pero para eso tenemos pues que contemplar una y otra vez a nuestro Dios, a nuestro Jesús.
¿Qué significa contemplar? Dice aquí que contemplar es observar con mucha atención, con interés y detenimiento una realidad, especialmente cuando ¿qué? Cuando esa realidad es tranquila y placentera o cuando se hace con pasividad. Esto dice el diccionario, ¿sí? Es una reflexión serena, ¿sí? Detenida, profunda e íntimamente sobre la divinidad, sobre Dios, una reflexión sobre Dios, sobre sus atributos y los misterios de la fe. Esto es hablando en sentido de religioso, ¿no? Pero contemplar es más que mirar. Miremos a Jesús, veamos a Jesús, a veces decimos. Pero si nosotros decimos, vamos mejor a contemplar a Jesús, es que vamos a ver, ¿sí? Con atención, interés, detenimiento y todos los atributos de nuestro Dios y tener ese conocimiento de lo que es realmente nuestro Dios. Vamos a ver la siguiente, que sigue diciéndonos acerca de la contemplación. Miren lo que pasa cuando nosotros contemplamos algo. Ahora sí que lo que sea, a Dios, a una situación, a otra persona. Miren, dice aquí que mirar o contemplar, mirar en el sentido de contemplar, modela la personalidad o la moldea, la cambia, la modifica, ¿sí? Dice aquí, en este caso, para mal, dice aquí, en el caso del ejemplo, la contemplación nos transforma, ¿sí? Conflicto de los siglos, ¿sí? Esas páginas que están ahí. Modificamos nuestro ser mediante la contemplación, ya sea para bien o para mal. Cuando yo contemplo alguna persona, una cosa, una situación, una filosofía, un lugar, etcétera, eso me va a ir, ¿qué? Gradualmente me va a ir transformando. La mente se adapta gradualmente a los asuntos que se contemplan, ¿sí? Dice aquí, lo que vieron sus ojos, hablando de los antidiluvianos, miren lo que dice Dios. Eh, lo que vieron sus ojos y oyeron sus oídos, ¿qué pasó? En los días de Noé, pervirtieron su corazón o pervirtieron su mente. Lo que vieron sus ojos. Entonces sí tiene que ver con lo que vemos, ¿sí? Y si eso que vemos aparte lo contemplamos, pues entonces el efecto es mucho más significativo. Entonces, contemplar el mal fue lo que le pasó a los antediluvianos. Dice, los corrompió, porque dice que ellos contemplaban, no solamente veían lo que estaba pasando malo, lo contemplaban. Los hombres fueron, ¿qué? Cambiados poco a poco hasta que Dios, pasaron muchos siglos, ¿sí? Fueron cambiando hasta que Dios no pudo soportar ya el grado al que había llegado su mandato por más tiempo, ya no pudo soportar. Y entonces fue barrida la raza humana antediluviana con con una catástrofe universal, global en nuestro planeta, un diluvio, ¿sí? Eso fue por contemplar que el pecado, contemplar el pecado. Así es que todo lo que contemplo o escucho con mucha atención, eso va a transformarme. Por ejemplo, si yo escucho muchos narcocorridos, ¿qué creen que va a suceder? Si yo veo mucha pornografía, ¿qué va a suceder? Si yo veo muchos, eh, eh, ¿cómo diríamos? Si yo contemplo mucho a esos grandes líderes que han llevado a la humanidad al abismo, como Hitler, como otros muchos, y actualmente tenemos a muchos, ¿no? Hoy la gente, bueno, siempre ha sido así, pero hoy que tenemos muchos, gente con mucha influencia que se dedica a hacer el mal, se hace tan popular, ojalá fueran atletas los que admiraras, no, agentes, por ejemplo, del crimen organizado, son idealizados, ¿sí? Y a veces hasta
pareciera que es broma, pero no, en realidad la gente lo dice en serio, dice, yo quiero a fulano de tal como presidente porque está mejor, hablando de criminales, ¿no? Entonces, eh, eso sí, pero ¿por qué llegamos a expresar eso? Porque tanto contemplamos nosotros esa situación, esa persona, esos... Sí, entonces, si tú contemplas, por ejemplo, a una persona productiva, un científico que aporta mucho a la sociedad, un médico, un músico, no sé, alguien que realmente aporte beneficios a la salud, tanto mental como física, entonces eso también te va transformando, pero eso te va transformando para bien, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Pero todo eso viene de la contemplación. Entonces, ¿qué contemplo yo? Acuérdense, contemplar es ver con interés, con detenimiento, con calma, escudriñando una situación, una persona. ¿Qué leemos? ¿Qué vemos? ¿En dónde trabajamos? ¿Cuáles son mis hobbies, mis pasatiempos? Todo eso me va que me va modificando mi personalidad, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. A tal grado que en los tiempos de Noé los llevó a donde, a la muerte, a toda la humanidad, menos 8 personas que ellos estaban contemplando a quién, a Jesús, el creador de la vida, ¿sí? Antes de pecar abiertamente nosotros, cualquier ser humano, antes de cometer un acto erróneo, pecaminoso, malo, se tiene que iniciar un proceso mental, ¿sí? Un largo, dice aquí, de preparación que ignoramos que nos va a llevar a cometer algún ilícito, ¿sí? Eh, Parece ser que no tiene ninguna consecuencia. A veces, hasta como padres de familia decimos, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que el niño haga esto, que vea esto, que lea, que vaya para acá, que tenga estos amigos? ¿Qué tiene? Es que pues hay que ir aprendiendo sobre... Bueno, esa no es la mejor manera de aprender de las cosas según Dios. A lo mejor según yo, sí, pero no según Dios, sí. Eh, Adán y Eva, sobre todo Eva en un principio, ella creyó que iba a aprender muchas cosas y efectivamente aprendió muchas cosas, pero que llevaron a la humanidad a la ruina, a la situación en la que estamos. Porque el enemigo de Dios ahí se encargó de que, ahora sí, de hacerle un lavado de cerebro bien especial para hacerle creer que en realidad ellos podían conocer más. Este es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. El día que tú desobedezcas a Dios y comas de vas a ser como Dios porque vas a conocer el bien y el mal. El bien ya lo conocían. ¿Qué necesidad había de conocer el mal? Y esto lo digo porque a muchos padres hasta le dan cerveza al bebé porque no, pues, para que aprenda, para que sepa lo que es, que cuando esté grande no le cuenten. No, pues ya cuando esté grande, si es que llega, pues va a ser un alcohólico, ¿verdad? Entonces, antes de pecar abiertamente, primero pasa por nuestra mente todo, lo que nos meten, lo que nosotros nos metemos a la cabeza. Y luego de ahí nos vamos al acto, ¿sí? Entonces dice, la mente no desciende inmediatamente de la pureza, ¿sí? Y santidad a la depravación. En otras palabras, el hombre no se deprava así de mañana a pasado, o en una semana, o en 15 días, o en un mes, no. ¿Esto qué es? Es el que es un proceso, dice en el párrafo anterior, de preparación en la mente para poder caer en una corrupción, una depravación en el delito. ¿Sí? Eh, un pederasta, un abusador de niños, de niñas, ¿ustedes creen que se hizo pederasta en 15 días? ¿O en 2 meses? ¿O hasta en un año? No, ese es el que es un proceso mental, en el que Satanás estuvo trabajando. Él abrió su mente a Satanás durante mucho tiempo, hasta llegar a cometer ese delito, ¿sí? Se necesita tiempo para que el hombre se degrade, hasta llegar a lo brutal y hasta lo que satánico. ¿Cuántos siglos se tardó el ser humano en colmar la paciencia de Dios?
¿cuántos siglos le tuvo Dios paciencia al hombre? O sea, ¿cuántos años pasaron? Pues pasaron cientos y cientos y cientos de años hasta que Dios dijo, hasta aquí, vamos a iniciar de nuevo con estas 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos, ¿sí? Se necesita pues mucho tiempo, porque a veces decimos, no, ay, ¿qué me hago? Pues sí, ahorita no te haces nada, ni ya, ni pasado. La contemplación nos transforma al alimentar pensamientos impuros, ideas maníacas. Entonces el pecado que antes odiabas se empieza a hacer poco a poco que agradable, ¿sí o no? Como la pandemia, ¿verdad? Que tanto miedo le teníamos y poco a poco le fuimos perdiendo el miedo, perdón, hasta que, pues hasta nos hicimos amigo de ella. Entonces, como el niño que le tiene miedo al monstruo, ¿verdad? Pero si todos los días juega con ese monstruo, al rato juega con ese monstruo, como con ese mono, Rocky, ¿no? Los niños juegan a todo dar con ellos porque los papás mismos de primero, ay, ese muñeco está demoníaco y después hasta se lo regalaban a su hijo en su cumpleaños. O sea, nos hacemos amigos del enemigo. La contemplación nos transforma, pues, al ir alimentando sus pensamientos. Al grado de que lo que yo odiaba se me va haciendo como agradable. Sin embargo, si yo contemplo a Cristo, ¿qué pasa? Vamos a ver la siguiente. Sí, eh, primero tenemos que dejar claro que no debemos de espaciarnos. Espaciarnos quiere decir darle tiempo a lo que estamos pensando y pensarlo y volverlo a pensar. Por ejemplo, aquel vecino que me cae gordo y que ay, ese viejo, quién sabe qué, y todos los días digo lo mismo hasta entonces de repente te empiezan a meter ideas y si le poncho el carro ahora, digo, ahora le ponchas el carro y mañana le echas 1 kilo de sal en la puerta y luego después este, eh, mandas golpearlo, ¿verdad? Con los amigos cholos que tienes en la colonia y etcétera. Y poco a poco uno va atreviéndose a más. Eso es cuando le damos mucho revuelo a nuestro pensamiento. Cuando deseamos en la mañana el tema que hablaba de la ansiedad, cuando rumiamos mucho un pensamiento, ¿sí? En este caso negativo, ¿sí? Si nosotros reunimos todos esos cuadros de nuestra vida, eso desagradable que me pasa, los pecados o iniquidades, todas las corrupciones que veo, escucho, que tengo a la mano, y esos desalientos desánimos que me llegan, si yo me sumo en todo eso, dice aquí que entonces nos llenamos poco a poco más de desaliento y entonces una persona que está desalentada está literalmente en tinieblas. En tinieblas hablando espiritualmente. ¿Sí? Y no solo, no deja, ¿cómo diríamos? No solo deja recibir él, la persona, el desalentado, la luz de Dios, sino que impide que otros vean la luz con nuestros comportamientos, ideas, pláticas. Hay algunos que ya hasta caemos gordos en nuestro trabajo porque hablamos de puro que de eso, de todo eso, de todas las cosas desagradables que me pasan, las iniquidades, las corrupciones, desaliento y quejumbrosos, ¿no? Entonces, desalentamos también a los demás, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice aquí? Satanás se deleita viendo cuando nosotros alimentamos mucho sus cuadros, ¿sí? Eh, este, y entonces él se siente victorioso sobre nosotros, ¿sí? Al ver que nuestra fe se está minando, se está desapareciendo, ¿sí? Cuando el aliento de tipo espiritual está por los sueños. Entonces, no nos espaciemos en el poder de Satanás. Siguiente. Eh, Ahora sí, cambiemos nuestra mirada o nuestra contemplación. ¿A dónde? Si sabemos que contemplar y mirar una situación
Estábamos aquí diciendo que eh, si miramos a Jesús, también vamos a cambiar, pero para bien, ¿sí? Dice, podemos llegar a ser transformados según el modelo divino. Eh, Su carácter, cuando lo contemplamos a Jesús, es que el carácter del que contempla es suavizado. El carácter se vuelve refinado y ennoblecido. Fíjense, aquellos que oramos todos los días o de vez en cuando, aunque sea porque nos inquieta nuestro defecto de carácter. Dice que si contemplamos al modelo divino, podemos que suavizar, refinar y ¿qué más dice? Y ennoblecer nuestro carácter. Vamos a ver la siguiente. Relación entre el cuerpo y la mente. Hay una relación, claro que sí, porque hay una relación entre cuerpo, mente, espíritu, ¿sí? Fíjense, eh, dice aquí, el ejercicio mejora la percepción. ¿Qué significa percepción? Es decir, la forma en que vemos, en que calificamos, en que procesamos las cosas, las situaciones, las experiencias. Entonces, el ejercicio mejora la percepción. Percibimos mejor. Dice aquí, si vas a asistir, es un ejemplo, ¿verdad? Si vamos a asistir, por ejemplo, a algún lugar y nosotros, antes de ir a ese lugar, creemos que vamos a pelear con alguien ahí porque pues va a ir la compañera del trabajo chirinolera que me metió en problemas. Y entonces, si yo voy a esa reunión, pues seguro es que me voy a pelear. Entonces, si yo entonces ya percibí eso, estoy percibiendo o presintiendo, o como le podamos llamar, querramos llamar, entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la recomendación? En el caso del ejemplo, pues no ir, porque si vamos, seguramente, ¿qué va a pasar? Pues si nos vamos a pelear, vamos a agredir ahí a alguien, vamos a hacer un ridículo, y sobre todo vamos a deshonrar que a Dios, porque al fin y al cabo, cualquier persona como usted y yo que conocemos, aunque sea un poquito de Dios, y cometemos errores, sobre todo en público, deshonramos a quien, a Dios ante los ojos de quien está por ahí. Y por eso la gente dice, mira, ¿y eso que es cristiano? Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es el consejo? Aquí, cuando estamos enojados con una persona, aquí a lo mejor, pues aquí no vivimos en un rancho, en un aserradero, ¿verdad? Pero dice por aquí la señora White, dice, tome un hacha y corte leña con mucho energía, dice, o realice algún otro ejercicio físico, agárrese a correr como loco, vaya a nadar o no sé, pero haga, desgástese físicamente hasta que su espíritu que sea hasta que se vaya bajando ese sentimiento, ese deseo de desquitarme, etcétera, y que me vaya suavizando y que sea más fácil yo de recibir la súplica de Dios, ¿sí? Es decir, el llamado de Dios. Dios nos llama a ser portadores de paz, recuerden, ¿sí? Entonces, la hermana Elena de White aquí lo que quiere decir, está recomendando el ejercicio físico. ¿Para qué? Para relajar, en este caso, que nuestras emociones, nuestro coraje, nuestro rencor, resentimiento, nuestra agresividad. Entonces, y todo eso que acabo de decir al último tiene que ver con lo mental, ¿sí? Con las emociones, ¿sí? Entonces, ¿tiene relación el ejercicio y la mente? Sí. Ya decíamos hace rato, cuando hacemos un ejercicio, practicamos un ejercicio extenuante, nuestra mente se relaja al menos por esos minutos que se van nuestras preocupaciones, ¿no? Y si vuelven, pues hay que seguir haciendo ejercicio hasta hacer un hábito, ¿sí? El cerebro y los músculos deben utilizarse proporcionalmente, ¿sí? Si queremos conservar la salud. ¿Qué quiere decir proporcionalmente?
de que así como estudio, trabajo, tengo trabajo intelectual, planeo, organizo, etcétera, todo con la mente, eh, inclusive las prácticas religiosas, la adoración a Dios de tipo con nuestra mente y espíritu, debe ir balanceado también con las actividades físicas, porque entonces nos volvemos sedentarios. Y sí, ejercito mucho mi cerebro, mi mente, pero no mi cuerpo. Y si hago mucho ejercicio y me paso 20 horas en el gimnasio y jamás oro, jamás le agarro un libro, jamás estudio, jamás ejercito mi mente, pues también voy a estar enfermo. Por eso dice, debemos ser equilibrados en utilizar el cerebro y los músculos, ¿sí? Para tener la mente preparada, para poder discernir, ahora sí, saber lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué en nuestra sociedad cometemos muchos errores, inclusive incluyendo a personas muy intelectuales como son nuestros gobernantes que tienen tanta preparación académica y todo, y toman unas decisiones pero pésimas, ¿no? Todo en contra de lo que Dios nos ha dicho que no debemos hacer. Y las personas, nuestros ejemplos que debíamos de seguir se vuelven permisivos, se vuelven corruptos y todo. Pero ¿por qué dice aquí? ¿Por qué es? Porque no tienen equilibrada su mente y su cuerpo. El tener una mente preparada para discernir entre el bien y el mal, se deben poner, ¿cómo se dice? Los apetitos físicos bajo el dominio de la razón y de la conciencia. ¿Cuáles son los apetitos físicos? Todos los deseos, todo lo que nos gusta a los seres humanos, todo lo que nos, entre comillas, nos hace disfrutar de la vida, ¿sí? Como es la comida, como es el trabajo, como es el sexo, como es el estudio, como es la recreación o la diversión. O sea, todo tiene que estar bien equilibrado, porque entonces vamos a andar tomando malas decisiones, ¿sí? Ahora, ¿qué decimos del estudio de la Biblia? Pues si el leer, tener buena lectura, libros buenos, nos hace mejores personas, al igual que el ejercicio nos hace mejores personas, ¿qué podríamos decir del estudio de la Biblia? Es la palabra de Dios y ya decíamos que nos transforma y nos hace tener una mejor percepción de las situaciones. Desarrolla una percepción sana, unos nervios equilibrados para aquellos que estamos medio nerviosos y que nos asustamos cuando pasa una mosca y, ay, chiva, ¿qué pasó? Y me parece que el tren o qué pasó. Y entonces tenemos pensamientos negativos, como veíamos en la mañana, todos esos pensamientos que rumiamos por mucho tiempo y que nos provoca en una enfermedad que se llama trastorno de ansiedad. Todo eso, la palabra de Dios nos ayuda a poder, a tener buenas percepción y buenos mm, decisiones entre lo que está bien o lo que está mal, y nos evita entrar o meternos en situaciones que hacen más una vida más conflictiva. De por sí los conflictos, aunque no los busques, llegan solos, ¿no? Entonces, si los buscamos, pues le estamos agregando más carga a la mochila hasta que se convierte en una enfermedad, ¿sí? Este, una buena retención de las verdades de Dios, ¿qué nos trae como consecuencia? Una fuerza intelectual para discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Un consejo para los estudiantes, a los que están estudiando una profesión o la prepa, primaria o secundaria, lo que sea. Estudien la Biblia y entonces, ¿qué creen? Que la palabra de Dios nos hace tener mejor memoria, nos hace entender mejor los conceptos que se nos enseñan en las escuelas, nos hace razonar mejor, nos hace discernir, como dice aquí, entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces, si hay relación entre el cuerpo y la mente, la hay, ¿no? A tal grado de que si tú te enfermas de la mente, te puedes provocar úlceras gástricas, gastritis, colitis nerviosa, enfermedades de tipo reumático, cáncer.
etcétera. ¿Por qué? Porque traes problemas de salud mental y eso te genera otras patologías. Igualmente, si estás enfermo del cuerpo porque no lo cuidas, estás tan preocupado por lo enfermo que estás que entonces pierdes la salud mental. El apetito disminuye las facultades de percepción. El apetito, me estoy refiriendo a la complacencia de nuestros deseos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo no me privo de nada? Es que tengo ganas de ir para allá y tengo que ir, pues ahí vas. Es que quiero comprar esto, oye, pero no puedes, no, lo tengo que comprar y ahí vas. Y entonces, y es que tengo que ir con mis amigos acá porque, pues, son mis amigos. Oye, pero es que mira, ahorita no debes ir, pues no, ahí vas. Es que quiero trabajar aquí, oye, pero ese trabajo no te conviene, tu personalidad no te da para ese tipo de trabajo, no tienes las habilidades, etcétera. No, es que yo quiero trabajar ahí. Es que mira, ese alimento te hace mal, ya ves cómo te pone la panza como tambor dura y todo, o te da alergia y todo. No, pero me gusta mucho y yo lo quiero. Oye, pero esa muchacha no te conviene porque mira, no, pero yo me quiero casar con ella. Es decir, todos los deseos, como dijo Salomón, no hubo nada que mis ojos vieran que yo deseara que no lo haya obtenido. Quisiéramos ser como Salomón, ¿verdad? Pero como no tenemos tanta influencia y tantos billetes como él, pues no podemos, nos quedamos con el deseo. Pero a muchas cosas sí le entramos. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo doy riendo suelta a todo lo que se me antoja, ¿qué pasa? Dice aquí que disminuye la percepción y pervierte las facultades morales, de modo que no se pueda discernir entre lo que es sagrado y eterno a lo común o a lo malo. Perdemos la capacidad de discernir, ¿sí? Y es que los excesos en todo, aunque sean cosas buenas, pues ¿qué tiene de malo que yo desee juntarme con mis amigos? Bueno, no tiene de malo. Lo malo es cuando ya te juntaste y entonces ¿qué andan haciendo, no? Entonces, ¿qué tiene de malo mi novio, no? Pues ándale pues, ya veremos, dentro de 3 meses ya poniéndote una prótesis dental porque ya te tumbó todos los dientes y ya no, que no te mantiene y que ahora siempre usa lentes oscuros porque trae los ojos morados siempre, etcétera, ¿no? Entonces, eh, todo lo que no conviene, no debemos de probarlo ni de entrarle, ¿sí? Porque entonces dice aquí que el pecado oscurece las percepciones, ¿sí? El orgullo, el amor a sí mismo, el egoísmo, el odio, la envidia, los celos, todo eso cuando lo practicamos oscurece los poderes de percepción. Entonces, cualquier apetito, cualquier pasión, cualquier gusto desmedido o incontrolable, incontrolado, daña las facultades de percepción. Y si un ser humano no tiene capacidades de percepción, pues hagan de cuenta que no quiero decir que deja de ser un ser humano, sino que más bien está en las garras de quién, del enemigo de Dios. Y entonces para meterse al terreno enemigo de Dios es bien fácil, para salir de ahí es lo difícil, ¿sí? Las facultades de percepción son terriblemente, dice aquí, sí, que maltratadas cuando se da rienda suelta en las pasiones. Cuando yo soy dominado por una pasión, dice aquí, miren lo que pasa en palabras aquí de la hermana Juárez, dice, la sangre, en vez de circular como miren los conocimientos que tenía de fisiología, de anatomía que Dios le daba, ¿no? A pesar de haber sido una persona sin preparación académica. Dice, la sangre, en vez de circular por todo el cuerpo y el cerebro, dice, con lo que se aclara la mente, es decir, que si yo tengo una buena circulación en mi cerebro de sangre, se aclara la mente, ¿sí? Se toman mejores decisiones. Pero al ser dominado por las pasiones, esa sangre no circula bien por todo el cuerpo donde debiese estar. Dice, entonces se concentra en cantidades indebidas en donde, en otras partes, otros órganos donde no debiese estar. Por ejemplo,
Tú tienes que tomar una decisión importante de vida o muerte o para salir de un conflicto ya en este momento y tienes que irte por izquierda o por la derecha, pero tienes que decidir ya. Pero dices, bueno, pero primero me voy a una suculenta cena, ¿verdad? Te avientas 2 hamburguesas, una coca de 3 litros, un plato de jocoqui y unos frijoles de loya con pico de gallo y 2 menudos, ¿verdad? 2 cazuelas de menudo. Cuando tú te echas todo eso, entonces todo el torrente, la mayor parte de la irrigación sanguínea se va del cerebro, se va de los riñones, se va del pulmón, se va de... ¿Y a dónde creen que se va? Al estómago, el aparato digestivo, porque tiene que procesar todo ese exceso, ¿sí? ¿Sí? De esa pasión incontrolada, en este caso con el apetito, con la comida. Y entonces deja sin cerebro que, perdón, sin sangre, sin irrigación al cerebro, y entonces tus decisiones siempre van a ser equivocadas, ¿sí? Entonces, eh, el ejercicio hace que, el ejercicio físico hace que el cerebro se irrigue bien, por eso ayuda, hace mejores personas, ¿sí? Entonces, vamos a ver la que sigue. Aquí dice lo que pasa. ¿Cuál es el resultado? Por la enfermedad, como la ansiedad, la que vimos en la mañana, ¿no? Entonces, las percepciones se confunden al elegir las ventajas temporales. Miren lo que pasó este ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Abraham y de su sobrino Lot? Hubo por ahí un desacuerdo entre los trabajadores de uno y otro, los pastores de sus rebaños, y para evitar conflictos, Dios le aconseja a Abraham, sabes que tienen que separarse. Y entonces eh, le dice Abraham a su sobrino Lot, tenemos que separarnos por el bien de los dos. Eh, ¿Para dónde ganas tú? Mira, aquí está este lugar, acá está este. ¿Qué dice que dijo Lot? Mira, yo, tío, yo escojo que Sodoma, porque ahí quiero vivir, ahí se ve próspero, se ve padre, se ve bonito. Él se preocupó por las ventajas temporales, ¿sí? De esa grande ciudad. Allí voy a lograr prosperidad y todo. Están las mejores universidades para mi descendencia y todo. Y entonces, ¿qué pasa? Dice que no escogió mal, porque no se fijó en la influencia moral, no tomó en cuenta eso, la influencia moral que iba a recibir de los habitantes de aquella región, ¿sí? A él y a su familia. Y entonces, por esa causa, conocemos la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y vino la destrucción, por la culpa de Lot vino la destrucción, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios quería salvar a Lot, sacarlo de ahí, y para poderlo sacar tenía que destruir esa ciudad, ¿sí? Vino la destrucción de la ciudad impía, ¿sí? Y su esposa, ¿qué pasa? Se convirtió en estatua de sal. Este, Cuando iban saliendo, iban huyendo de la destrucción por el camino, donde los ángeles los llevaban a la fuerza, ¿verdad? Porque no querían dejar eso, su lugar donde habían, este, pues vivido tanto tiempo, ¿sí? Entonces la corrupción moral del lugar estaba tan entretejida de Sodoma y Gomorra con el carácter de la población que Lot, bueno, los habitantes no pudieron distinguir entre el bien y el mal, si lo que era pecado, lo que era bueno. Y a Lot, pues también estaba ahí peligrando con su familia, pero Dios en su misericordia, miren cómo nos rescata, aun cuando no percibimos bien las cosas. A veces nos saca de un lugar a fuerza, ¿eh? A veces nos quita un trabajo porque ese ya no nos conviene. Dios, te vas a perder si sigues. Tiene otro trabajo, pero ahí gano menos, no le hace, pero te vas a aliviar de tu enfermedad, ¿no? O tu familia va a estar mejor. Entonces tenemos que, pero para percibir todo eso, eh, 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 tomar buenas elecciones, necesitamos ser equilibrados entre la, entre la salud mental, la salud espiritual y la salud corporal. La que sigue, vamos a ir ya casi finalizando ahora sí. Las percepciones, cuando se oscurecen, cubren las realidades eternas. Esto es lo más peligroso, ¿sí?
cuando son decisiones de que, bueno, pues me fue mal en ese trabajo por haber escogido. No, hombre, ahí ni me pagaban bien y luego pues me estoy desvelando mucho y luego los amigos me están influenciando mal, etcétera. Pero está mal eso, porque deteriora mi salud mental y física. Pero lo peor de todo es que dejamos de contemplar a Cristo, ¿sí? Y sin contemplar a Cristo, es imposible elevar, que dice, nuestra mente hasta apreciar correctamente bien el plan de salvación, el plan de redención. O sea, sí lo leemos en la Biblia, que Jesús va a venir y que vino a morir en la cruz, pero pues como que no hace gran repercusión en nuestra mente, ¿no? En nuestra conducta, en nuestra... No percibimos bien la dimensión del asunto de la salvación. Por lo tanto, nunca que vamos a alcanzar la perfección del carácter cristiano. Nunca, uh, porque no vemos el valor y la necesidad de tener el carácter de Cristo. Entonces, las mentes no pueden ser elevadas de modo que queden sorprendidas con la santidad. El amor a sí mismo y los intereses egoístas distorsionan de tal manera el carácter que no podemos distinguir lo que es sagrado y eterno de lo común. Por eso, en términos generales, a la sociedad no le interesa a Dios. ¿Por qué? Pues porque no han contemplado a Cristo. Entonces, ¿cómo podemos aceptar y comprender el plan de salvación si nada más he oído por ahí un poquito de Cristo o leído un poquito, pero no lo he contemplado? Acuérdense que en la contemplación viene la transformación, ¿sí? Dice por ahí Ezequiel 36, 26 y 27, dice, y pondré, esta es la promesa para nosotros, para poder lograr contemplar a Cristo y tener una transformación en nuestro carácter. Dice, pondré dentro de ustedes que, dice Dios, dice Cristo, mi espíritu, y haré, yo voy a hacer, que ustedes no pueden solos, yo voy a hacer que anden en mi qué, en mi ley, en mis estatutos, en mis ordenanzas, tú solo no puedes. Dice, y yo voy a hacer que guardes mis mandamientos, mis preceptos, que los pongas por obra, que los practiques. ¿Sí? ¿Cómo? Hasta que qué? Dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu, hasta que el espíritu, es decir, hasta que la deidad en la persona del Espíritu Santo viva en nosotros. Mientras tanto, vamos a seguir lamentándonos nuestros fracasos. Es que no puedo cambiar y es que pues creo que cada vez estoy peor, sí, pero no leemos a Cristo, pero no lo contemplamos, lo vemos muy distante, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Entonces, así como si contemplamos a Cristo, podemos cambiar para bien si contemplamos, si le damos rienda suelta en la complacencia a los apetitos de un modo intemperante. Sí, dice que todas nuestras facultades llegan a ser que un juguete del enemigo de Dios, un juguete, fíjense bien, la intemperancia. Sí, es decir, aquí, bueno, creo que vamos a leer primero lo que significa intemperancia, o más bien temperancia, ¿sí? Aquí hay un error en el recuadro que está aquí. Es temperancia. ¿Qué es temperancia? Uso moderado o equilibrado de todas las cosas buenas, las cosas que nos hacen bien, y la abstención total de las que me hacen mal. Es decir, voy a usar con medida las cosas que me hacen bien. Por ejemplo, si hablamos de, de una amistad, pues voy a juntarme mucho tiempo con esa persona que me hace bien, y con la persona que me hace mal, de plano debo de retirarme. Si un alimento me hace bien, por ejemplo, pues yo tengo una úlcera por ahí y entonces la leche bien fría me hace bien porque me quita el dolor. Qué bueno.
Nada más que úsala como moderadamente, porque si tomas la leche en cantidades industriales, entonces te va a provocar cálculos renales y etcétera, ¿verdad? Entonces, o más tarde otros problemas, ¿no? O inclusive si no son leches descremadas y todo eso, pues te va a subir el colesterol, etcétera. Entonces, todo lo que hace bien, el mismo deporte hace bien, pero hay que usarlo como moderado. Y todo lo que hace mal, para nada. Abstención total. ¿El alcohol hace mal? Sí, abstención total. ¿El tabaco hace mal? Sí, abstención total. ¿Los amigos de malas influencias hacen mal? Sí, abstención total, retirada total. Sí, y todo lo que me hace bien, moderadamente. Sí, entonces, nosotros fuimos creados para ir refinando para bien cada vez más nuestras facultades, elevarlas, ¿sí? Y cuando yo me vuelvo intemperante, es decir, cuando no hago uso moderado de las cosas buenas y me abstengo de las malas, ¿qué va pasando? Dice que los apetitos y las pasiones animales me van dominando. Satanás tiene fácil acceso a aquellos que somos esclavos de los apetitos. A veces decimos, bueno, pero ¿por qué no puedo? Pues porque soy un esclavo del apetito y por eso Satanás me trapea, ¿no? Necesito contemplar a Dios. La causa de la intemperancia, dice, por la causa de la intemperancia algunos sacrifican una mitad y otros que los 2/3 de sus facultades físicas, ¿sí? Por ejemplo, la facultad de movernos, de correr, etcétera, algo físico, pero también que mentales, de discernir, tomar decisiones, de tener buena memoria, pero también que las facultades morales, de practicar las virtudes que ennoblecen al ser humano. Y entonces nos convertimos en qué? En juguetes del enemigo. Cuando somos intemperantes, cuando no somos moderados en el uso de las cosas buenas y nos abstenemos de todo lo malo. Vamos a ver la siguiente. Antepenúltima, creo. Pondré dentro de ustedes, ya lo leímos, mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los van a poner por obra cuando yo more en ustedes. Antes de la caída, esto se lo voy a pedir a alguien que me ayude a leerlo. ¿A quién tenemos aquí para que nos lea por aquí? Esto, no sé si ahí Génesis nos puede leer Génesis, si no le decimos a sí o sí. O Isaí, Dani, alguien, Caleb. Ahí voy, tío, espera. Ahí va Génesis. ¿Qué dice? Todo, mija, ¿eh? Ahí. Todo. ¿El primer párrafo o los dos párrafos? El primero. Ok. Antes de la caída, el espíritu del hombre era la parte más noble de todo su ser, y tanto el alma o mente como el cuerpo le estaban sujetos. Con la caída perdió el espíritu y por lo tanto el control de todo su ser, y la comunión con Dios comenzó a vivir incompleto, solo por la mente y el cuerpo. Gracias. Muy bien. Entonces, antes de la caída, ¿qué? Todo estaba como en armonía, ¿sí? Pero ¿qué pasa después de la caída? Entonces ya estuvo incompleto, porque ahora que había perdido grandes virtudes espirituales, ¿sí? Y también mentales, pero poco a poco fue perdiéndolas y su cuerpo también. Su cuerpo se empezó a enfermar, su mente se empezó a distorsionar y la cuestión espiritual se fue degradando. Vamos a leer el otro párrafo, el grande. Le pedimos a Isaí que nos lo lea, por favor. Con el milagro de la regeneración, Dios comienza a recuperar su lugar en el hombre. Viene a habitar en su espíritu, ahora revivido. El propósito de Dios es que el espíritu recupere el gobierno sobre la mente y a través de esta sobre el cuerpo. La vida del cristiano necesita ser gobernada por el espíritu.
De aquí surge una lucha entre la mente y el espíritu, entre lo espiritual y lo carnal, y como en toda lucha vencerá el más fuerte. Si es más fuerte el espíritu y tiene control sobre el alma y el cuerpo, será un cristiano espiritual. Si por el contrario la mente o alma, aliada con los apetitos del cuerpo, es quien tiene el control, será un cristiano carnal. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ok, entonces para ser un cristiano espiritual y no un cristiano carnal, no quiere decir que no vamos a tener errores, vamos a tener. Necesitamos que un corazón, una mente, eso quiere decir nuevo. ¿Y eso quién lo va a dar? Nuestro Dios dice, un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo, como que, como es fue el deseo siempre de nuestro Dios con los primeros padres, ¿verdad? Entonces, primero hay que trabajar la cuestión espiritual. La cuestión espiritual, si no tenemos a Cristo, no la podemos trabajar. Vamos a ver la siguiente. Siguiente dice, ok, vamos terminando con esto, ¿sí? Entonces, la frase que leíamos al principio, mens sana in corpore sano, ¿sí? Está en idioma que en latín, ¿verdad? Ya vimos que Juvenal, pensador, poeta romano, dijo, es que debemos de orar primero, ¿por qué? Por lo más importante, por la mente y el cuerpo. Así es que siempre que vayamos a hacer una oración, vamos a tomar en cuenta este consejo, ¿sí? Orar primero por la cuestión que, en este caso, nosotros le agregamos aquí, eh, espiritual, en primer lugar, y luego ¿qué? Mental, y luego la cuestión, corporal. Y es que el espíritu gobierna a la mente, y la mente gobierna al cuerpo. De todo nuestro cuerpo, el órgano que gobierna a los riñones, a los tobillos, al corazón, a los pulmones, ¿quién es? Es el cerebro. Y en el cerebro ahí está nuestra mente. Ahí radica la comunicación entre Dios y el hombre a través de las cuestiones espirituales, ¿sí? Y entonces, nosotros estamos hechos pues de espíritu, cuerpo y alma. El espíritu es toda esa, abarca lo que es la conciencia, la intuición, la comunión, sobre todo con Dios, ¿verdad? El cuerpo, pues es todo lo fisiológico, ¿no? Como decíamos ahorita, que cómo la sangre llega que a cada parte de nuestro cuerpo, la fisiología, la morfología, la anatomía. Pero, y la cuestión del alma, alma, el griego la menciona como la psique. La psique significa alma y la psique no es otra cosa más que hablar de la mente, ¿no? Entonces, nosotros estamos hechos de estas tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. O espíritu. Entonces, para finalizar y resumir, tenemos que ir a contemplar a Dios para que se ha transformado todo nuestro ser, todo nuestro espíritu primero, luego nuestra mente y luego nuestro cuerpo. ¿A través de qué? Del poder de Dios. Y entonces podamos alcanzar esa paz que solo Dios puede dar, que nadie la puede dar más que Dios. Por eso dice aquí, y el mismo Dios, fue nuestro texto que leímos al principio, de paz, dice Pablo, yo quiero, mi deseo es que los santifique por completo, o sea, no nada más su cuerpo, que sanen su mente, no todo, espiritual, mi cuerpo. Dice, y todo nuestro ser, espiritual, mi cuerpo, de esa manera puede ser como ya santificado, entonces ahora sí, guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma de poder llegar hasta ese momento, con la esperanza viva del, de la vida eterna. Es a través de la santificación
y recibir la paz de Cristo en todo nuestro ser completo. Que el Señor los bendiga y que cuando llegue ese momento, la venida del Señor Jesucristo, todos podamos tener un espíritu, alma y cuerpo irreprensible, listos para recibir al Señor. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz semana y, y que la paz de Cristo esté en cada uno de ustedes y en sus hogares.